Sabe Tecnologías presenta Grosso Modo, diálogos y reflexiones juveniles en la comunicación digital. Hola a todos, estamos aquí en un capítulo más de Grosso Modo. Hoy vamos a hablar sobre noticias, información y noticias falsas. Queremos que este sea un espacio abierto para conversar, para conocer sus puntos de vista, entonces vamos todos con este tema. Karen, gracias. Yo soy Diego Loaiza y estamos aquí para conocer un poco de esos temas que nos interesan en el mundo de la comunicación digital y en este capítulo muy especialmente sobre lo que tiene que ver con la información, con las maneras de informarnos, con la manera de consumir noticias y muy también especialmente con todo lo que tiene que ver con un fenómeno de coyuntura importante y es las noticias falsas o los fake news. En un mundo globalizado, en un mundo de transformación constante en donde la comunicación digital habita entre nosotros, también tenemos que conocer la forma en que nos estamos informando, las maneras como consumimos noticias, pero aquí también es importante revisar cómo esas noticias se están dando, cómo ese periodismo está avanzando, porque evidentemente también se están construyendo unos fenómenos que tienen que ver con la desinformación. Por eso, para conocer estos temas, invitamos a chicos y chicas jóvenes que nos van a contar un poco sobre esas maneras de informarnos, esa manera en que ellos consumen noticias y que vale la pena reflexionar. Vamos a hablar grosso modo. Noticias, información y fake news. Claro que sí, hoy contamos con la participación de Wendy. ¿Cómo estás, Wendy? Bien. Bueno, aquí también tenemos a David. Cuéntanos cómo te sientes. Bien, Karen, estamos excelente, pues esperemos que podamos dar la mayor información y nuestro punto de vista. Eso está muy bien, justo eso es lo que queremos, compartir los diferentes puntos de vista. Y también tenemos aquí a French. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, estar acá con esta información tan valiosa que siempre se da, con todo lo que tiene que ver con las fake news de información, y que es un tema muy variado y chistoso también, porque en la vida lo que llevamos así ahorita con todo lo que tiene que ver con las noticias, siempre se han visto noticias que son falsas, pero que son chistosas. Entonces, y se volvieron parte de nuestra historia de acá, y que siempre se recuerda, oiga, ¿se acuerda que tal año pasó esto y esto, pero era falso? Es cierto, se ha vuelto como parte de nuestra cotidianidad. Exacto. Sí, entonces también acá tenemos en el máster a Juanfer y obviamente Diego y Karen acá exponiendo un poco cómo son nuestras perspectivas, cómo es nuestra realidad con relación a todas estas noticias, información y las noticias falsas. Bueno, para empezar yo quiero saber ustedes por qué medios se informan. Wendy, cuéntanos tú. Bueno, pues principalmente yo me informo a través de las redes sociales, los periódicos, de manera digital y presencial, y cualquier medio de comunicación. Ok, cuéntanos tú, David. Bueno, últimamente pues me informaba mucho por redes sociales, ya sea por posteos o por Facebook, Instagram, pero últimamente estoy utilizando los canales de difusión de WhatsApp que los periódicos tienen, y así pues uno se informa de una manera más rápida y uno sabe que tienen ese certificado de que pueden ser reales. Ah, me parece muy bien esa opción. Y tú cuéntanos, French, ¿dónde consumes más todo ese tipo de información? Bueno, pues digamos que en mi sentido yo consumo ese contenido por todo tipo de lado que yo pueda ver. O sea, es como que me gusta averiguar por varias redes sociales, foros de internet o por grupos. Entonces me gusta, digamos, todo este tipo de cosas porque sé mucha información y uno con eso va comparando, va mirando qué cosas pasan en otro país, qué pasa aquí en Colombia. Sí, claro, me parece muy bien. David, cuéntanos qué impacto tienen las redes sociales en esa percepción de la verdad, de cómo nos informamos realmente o si muchas cosas son solo noticias falsas. Bueno, de pronto no puede ser que desde quienes lo publican quieran dar esta información falsa, sino que al querer publicarlo de primeras, al hacerlo de inmediatez, a veces cometen errores y faltan en aquellos detalles que son malos. Entonces, pues la idea es que no dejen de hacer eso, sino que certifiquen que sea seguro. Sí, es cierto que, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, hay muchas cosas que de pronto no podemos luchar con la inmediatez, pero sí de pronto tratar de
ser lo más ético posible, tanto para consumir como para producir ese tipo de contenido. Tú estabas mencionando algo, French, sobre como algunas noticias que recordabas. Yo quiero que me cuentes como un ejemplo que te haya generado como gran impacto para que nos compartas. Bueno, yo me acuerdo que por ahí en la época de 2012, bueno, y no, en 2011, a épocas así, o sea, épocas así navideñas, épocas en ese entonces que decían que es que cuando llegara 2012 se acababa el mundo. Entonces estaban todos, o sea, yo no sé, todos se comieron el cuento que llega a 2012 y se va a acabar el mundo. Y era chistoso porque uno decía, pero, o sea, no, llegó 2012 y... O sea, como que fue chistoso porque fue una noticia que se volvió muy viral y que al día de hoy todavía se sigue recordando. Y que generó mucho pánico. Y no se ha acabado el mundo. Y no se acabó el mundo, ¿verdad? Es que es lo curioso, es que esas noticias falsas son que uno dice, pero, o sea, no. ¿Por qué esas noticias? O quién sabe, ¿cómo les digo? O sea, ¿quién va a creer que dice, no, 2012 se acaba el mundo? ¿Y por qué ellos saben que se va a acabar en ese año? ¿Cuál es la idea de que ellos, por qué esa noticia tan falsa? Sí, y más allá de las noticias falsas también es lo que producen en la sociedad, ¿no? Eso puede no solamente malinformar, sino que también puede incluso en los procesos democráticos generar otras cosas, o lo que estábamos hablando aquí que generó mucho pánico. ¿Ustedes cuáles creen que es el mayor impacto que generan esas noticias falsas? Bueno, de mi parte, el periodismo es el cuarto poder que tenemos en la sociedad y pues al tener tanto impacto, ¿qué creamos? Que pues digamos al nosotros dar una noticia falsa, estamos generando en el público que pueda tener miedo, que pueda tener ciertas limitaciones, que lleguen a pensar otras cosas sobre cosas falsas. Eso nos puede generar ese impacto. También la desconfianza, ya que a raíz de una noticia falsa se pueden desencadenar más inseguridades en la población. Y problemas. Exacto, que hacen que pues ya no confíen en la información que llega. Porque ponle cuidado, otra noticia falsa de la que me acordé, y eso fue un caso de televisión, que contaba la historia de una chica que supuestamente le dijeron que comiendo maracuyá era un anticonceptivo para que no quedara embarazada. Imagínense ese caso de que la chica supuestamente hizo caso a eso y terminó embarazada. Ay, Dios mío, eso fue una noticia en ese año que, o sea, uno decía, los papás decían, ay, Dios mío, pero ¿por qué? Pero también daba risa porque uno decía, ¿cómo eso va a ser posible? Porque la gente a veces cae en esa ingenuidad de ver cómo, o sea, no es posible. Eso primero se investiga. Otra noticia que pues podemos ver hace un tiempo fue la historia que una final de fútbol entre Junior y Nacional determinaron que el ganador había quedado Junior, noticia falsa que le sacó un medio por redes sociales. Entonces la gente salió a celebrar el título y al día siguiente determinaron que la noticia era totalmente falsa y que el campeón era Nacional. Entonces todo el mundo quedó como avergonzado y con la farra a medias. Claro, con mucha desilusión. Yo quiero saber, Wendy, tú hace un momento estabas hablando como de esas cosas que genera, como todo eso. Quiero saber qué papel juega para ti los periodistas y los medios informativos en esa generación de desinformación. Pues juegan un papel fundamental, ya que son los principales promotores de la información, son los encargados de difundirla a través de los medios posibles para que le llegue a las audiencias. Sí, es cierto. Yo quiero que French nos cuente un poco más sobre cuáles son como esos métodos para identificar cuando una noticia es falsa. ¿Tú conoces alguno en especial? Bueno, hay muchos métodos, claro, y los métodos más, o sea, que se pueden usar y que son más factibles es uno mismo rectificar esa noticia. Digamos, ver esa noticia que uno dice, bueno, ¿y esto por qué así? ¿O por qué suena como, o por qué se lee tan raro? Porque uno a veces se pregunta, ¿pero eso pasó en serio? Entonces, la mejor forma de uno poder rectificar sobre esas noticias es o investigando con otras páginas, mirando si la noticia es verdadera, o usar aplicaciones que ahorita a la mente no me cabe una aplicación, no me acuerdo así, pero rectificando por aplicaciones y uno pone la noticia y la misma aplicación le da si es verdadera o falsa, porque digamos es como una IA y le muestra, y ella misma investiga y ya le dice verdadero o falso. Es como, o sea, imposible que no, uno, o sea, que le digan de pronto una noticia, y va a inventarme una noticia así falsa. Por ejemplo, dice, descubren que el café es la causa principal de la procrastinación. Los científicos afirman que el café es tan adictivo que hace que las personas prefieran beberlo en lugar de trabajar. Entonces, por ejemplo, imagínate eso, o sea, como una noticia así puede ser. Entonces uno tiene que rectificarlo y no. Y ya, no es tan difícil. A partir de lo que dice French es muy importante que tengamos claro algo, y es que nos llegan constantemente información por múltiples medios. Estamos envueltos en un mundo lleno de información en donde nos llegan constantemente. Es muy importante que también seamos muy responsables en la réplica de esa información. No podemos estar distribuyendo información que nos llega de manera indiscriminada sin haber tal vez revisado si esta información es verídica o no. Por eso recomiendan
en muchos casos, contrastar fuentes y revisar medios que tal vez podamos nosotros tener certeza de que esa información es verídica o no, para no caer, no ser como tontos útiles en la distribución de esa información, porque entonces lo que estamos haciendo es generando desinformación nosotros mismos. Por eso es muy importante estar contrastando fuentes para asimismo tal vez ayudar a que esa información esa desinformación o esa información falsa se propague más. Eso es clave que tengamos en cuenta. Sí, Diego tiene mucha razón, hay que contrastar todas esas fuentes, igual revisar por lo regular, uno buscar como esas fuentes verídicas, ¿no? Como esas fuentes que son una gran figura de autoridad también para informarnos. Incluso hay como que estamos combatiendo todo el tiempo esa desinformación, pero al mismo tiempo hay un tema de proteger la libertad de expresión, de que no haya una censura. Cuéntanos, Diego, ¿tú qué piensas cómo podríamos, digamos, de alguna manera contrarrestar esa protección de la libertad de expresión versus el combate de la desinformación? Hay muchas maneras de hacerlo, hay diferentes técnicas, una de esas evidentemente tiene que ver con lo que veníamos diciendo, revisar medios que tal vez tengamos claridad que son medios serios, responsables, que manejan una información adecuada, pero tal vez David también tenga otras maneras de encontrar cómo revisar esa información de manera real. Bueno, creo que no siempre es culpa del periodista o del medio, sino que también es culpa de nosotros, porque a veces tenemos un titular sobre, digamos, que genera mucho impacto o hace un boom y uno dice, uy, ¿qué pasó acá? Y cuando uno llega a leer el contenido, pues baja las consecuencias, no es tan grave como uno piensa. Entonces es como uno revisar, ver que sea pues cotidiano, como dice Fred, revisar en otras páginas, si el medio es serio, investigar, digamos, si lo publican, cuántas veces lo publican, en qué horario. Todo esto afecta en cómo lo podemos tener en cuenta. Sí, claro que sí. Vamos a ir concluyendo un poco y quiero conocer desde su punto de vista cuál es el rol que, digamos, en este momento con este desafío global nos enfrentamos. Digamos, tú, Wendy, cuéntanos un poco de cómo es ese desafío que se enfrenta con relación a la desinformación. Pues nos enfrentamos a un desafío, como dijo el profesor Diego anteriormente, cotidiano. Siempre estamos rodeados de información, llega cada minuto, día a día, entonces necesitamos volvernos un público o una audiencia crítica a la hora de escoger la información que vamos a obtener. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos la información, siempre nos fijamos es en el titular y no en como la sinapsis de la entrada. Entonces tenemos que volvernos más críticos en ese aspecto y no difundir información falsa. Sí, parte de no ser, digamos, consumir ese tipo de información es también ser responsable en no difundirla. Yo quiero que concluyamos con una reflexión, y es que si bien la tecnología pues nos ha permitido que llegara mucho más público y demás, también la tecnología nos enseña y nos va formando de cierta manera. Entonces yo creo que es importante lo que dice Wendy, de pronto mantener ese estilo crítico, no solamente a la hora de construir, de informar, de difundir noticias, sino también al momento de consumir ese tipo de noticias, información, o incluso ser más precavidos con el tema de las noticias falsas. Jean Dactor decía, creamos la tecnología y a la vez después la tecnología nos crea a nosotros. French, una reflexión final sobre este tema. Que me parece muy importante que la gente tenga en cuenta todo este tipo de información. Estamos rodeados de muchas personas que quieren hacernos daños con solo un título y que quieren hacernos ver otras cosas que no y hacernos pensar cosas que no. O hay gente que quiere apoyar lo ideal de otra persona y ver solo en eso. Que la gente por favor rectifique esa información. Bueno, un mensaje final. Que en lo que nos enfocamos seamos nuestro foco para luego enfocarnos. David. Bueno, creo que quiero invitar a todos nuestros oyentes que sean críticos en lo que leen. Si tenemos la opción entre ver fútbol o saber qué está pasando en el gobierno, qué está pasando con las personas que necesitan, creo que debemos saber en dónde nos podemos enfocar. Entonces, tengamos en cuenta cuáles son las verdaderas tendencias y lo importante en este momento. Bueno, agradecer a French, a Wendy, a David
y por supuesto a nuestro Control Master Juanfer. Karen, muchas gracias. Esto fue un pequeño diálogo, reflexiones en torno al consumo de noticias, información y por supuesto al fenómeno de fake news. Estuvimos hablando grosso modo. Muchas gracias. Este proyecto sonoro es un espacio de reflexión juvenil. Hace parte de los contenidos producidos desde Sabe Tecnologías. Dirección: Diego Loaiza. Producción: Carolina Vuelvas. Coordinación de investigación: Karen Hurtado. Host: Diego Loaiza. Karen Hurtado. Investigación: Angie López. Carlos Pinto. David Anzola. Diego Barrueto. Emanuel French. Eric Vargas. Hanna Rodríguez. Yanit Dayana Prada. Jefferson Duque. Juan Fernando Camacho. Karen Hurtado. Miguel Ángel Velosa. Nicole Sofía Wallis. Richard Rivero. Tatiana Mongi. Valentina Telles. Wendy López. Zaira Gutiérrez. Podcasters: Angie López. Carlos Pinto. David Anzola. Diego Barrueto. Emanuel French. Eric Vargas. Hanna Rodríguez. Yanit Dayana Prada. Juan Fernando Camacho. Miguel Ángel Velosa. Richard Rivero. Tatiana Mongi. Valentina Telles. Wendy López. Zaira Gutiérrez. Operadores Master: Juan Fernando Camacho. Zaira Gutiérrez. Edición: Miguel Velosa. Zaira Gutiérrez. Juan Fernando Camacho. Creación y diseño: Diego Loaiza. Derechos reservados 2025.